Amén. Vamos a hablar bajo el tema Aquí está un muchacho. Gloria al Señor. No sé si la esposa del hermano Walter está por acá. No, está en el... Bueno, gloria al Señor. A ver, una de las esposas de los pastores, de los oficiales, perdón, de los presbíteros. Hermano Pedro, está su esposa. Bueno, la hermana Carmen. Hermana Carmen, esposa del hermano Pedro Coronado, que venga. Gloria al Señor. Aleluya. Ya viene la hermana. Vamos a unirnos para orar. Dígale al Señor personalmente que hable a su vida. Amén. Dígale al Señor que ministre su vida. Yo también le voy a decir que hable a mi vida y que me ministre a través de la palabra. Señor, alabado sea Dios. ¿Cuántos bendecimos al Señor, mis amados? ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuánto nos hemos gozado? Así que, hermanos, vamos a disponernos, vamos a orar al Señor para que Él sea usando su palabra para bendecir a todo este pueblo. Amén. Soberano y eterno Padre de gloria que estás en los cielos, aquí estamos en esta hora, oh Dios, agradecidos contigo, Señor Jesús, por esta bendición que nos regalas. Padre de la gloria, aquí está este grupo de personas, hermanos, hermanas, niños, jóvenes, adolescentes, Señor, que esperamos que en esta noche, Dios, tu palabra llegue a nuestras vidas, tu palabra llegue a cada corazón, oh Dios. Hemos venido, Señor, sedientos de tu palabra. Hemos venido para que tú ministres a cada vida, a cada corazón. Señor, tú bendigas esta juventud a través de esta palabra. Usa esta palabra, respalda a tus siervos, Señor. En estos momentos, Señor, aquí estamos y te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Amén, Señor, y amén. Dios los siga bendiciendo. Aleluya. Gracias, hermano. Siéntese alabando al Señor. Aleluya. Aquí está un muchacho. Y claro, también hay una muchacha. Y cuando la palabra dice aquí, en este texto, aquí está un muchacho, se refería pues a un muchacho joven, que no sabemos si estaba vendiendo panes y peces. No sabemos si había ido a comprar esos panes y esos peces para llevarlos a su casa. Lo cierto del caso fue que oyó de Cristo, oyó cuando el Señor predicaba, enseñaba, y factiblemente vio las señales que el Señor hacía en los enfermos, dice el texto bíblico. O sea, el Señor sanaba enfermos y toda clase de enfermedad era sanada, y eran milagros tangibles, milagros que la gente podía ver que eran reales, que eran verdaderos. Y tal vez todo esto impactó al muchacho y se quedó en medio de la multitud, porque se dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Quiere decir que el número de los miles subió. Una gran multitud estaba en ese momento de el ministerio de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. El capítulo 6, verso 1, dice el texto: después de esto. Y esa palabra después de esto es una referencia que el evangelista San Juan hace concerniente al ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Galilea. Juan pasó por alto los sucesos o los acontecimientos del ministerio de Cristo en Galilea y se centra en el ministerio que el Señor ya está desempeñando en Judea. Por eso usted ve que él dice después de esto, porque siempre hay un después de cada suceso y de cada acontecimiento, y ese después queda atrás. Como dice el himnólogo, el ayer ya pasó, el ayer quedó en el pasado
Y nosotros no podemos vivir del pasado. Nosotros tenemos que vivir el presente para proyectarnos hacia el futuro. Y aparte de ello, proyectarnos hacia la eternidad. Porque nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. El apóstol San Pablo en su carta dice: hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hay cosas que hay que olvidar. No podemos vivir del pasado. Y aún hay un pasado que a muchos lo atormentan. Tal vez en esta hora usted tiene un pasado que lo agobia, que lo atormenta, que lo entristece, que usted intenta hacer algo, pero ese pasado como que lo detiene, como que se convirtió en un obstáculo, en un impedimento. Y tal vez el mal usa ese pasado oscuro, ese pasado que dejó una huella tal vez no agradable en su vida, en su ser. Pero quiero decirle en esta noche de parte del Señor: olvide el pasado, déjelo a los pies de Cristo, mire su presente. Dios es un Dios de oportunidades. Dios siempre tiene una oportunidad para todos nosotros. Le dio una oportunidad a Jonás, a pesar de su desobediencia, de su rebeldía, a pesar de que Dios lo envió hacia Nínive y él tomó un rumbo contrario y tomó una embarcación y pagó un pasaje y se involucró con la gente que había allí en esa embarcación. Y no queriendo saber nada de nada ni de nadie, descendió a la parte más baja de la embarcación y se echó a dormir. Y Dios, aparte de traer un fuerte viento, trajo también una lluvia fuerte. Y todo eso Dios lo fue utilizando. Utilizó al capitán del barco, a la tripulación, para Dios tratar a su profeta, a un profeta desobediente, que en el momento no le importaban las almas perdidas, que le importaba era su razonamiento, su manera de pensar, su manera de ver las cosas, y no vio bien que Dios de pronto salvara a todas aquellas almas, hombres y mujeres, en Nínive, porque como profeta sabía que el mensaje que iba a predicar podía mover a aquellas multitudes al arrepentimiento, y no quería que se arrepintieran, quería que Dios trajera un juicio sobre ellos, y por eso no quiso obedecer a Dios, y Dios fue disciplinándolo, y a medida que él no aceptaba la disciplina, Dios traía una disciplina más fuerte. Los marineros quisieron salvar su vida y Dios se enfureció con ellos. Y cuando ellos entendieron que ya no se podía hacer nada, entonces oyeron de Jonás: ¿ustedes quieren que este problema se acabe? Tírenme al mar. Y así fue. Cuando lo tiraron al mar, el mar se aquietó, la lluvia terminó y los vientos cesaron. Pero dice la palabra que Dios tenía preparado un gran pez que se tragó al desobediente Jonás. Y luego en el vientre del pez, Jonás hizo lo que debió haber hecho antes. ¿Qué hizo Jonás en el vientre del pez? Oró. Oró a Dios. El vientre del pez se convirtió en el santuario, donde él levantó un clamor a Dios de todo su corazón, donde se humilló, se arrepintió, donde reconoció que Dios es Dios. Bueno, y Dios vio en Jonás de que él se volvió al Señor. Entonces le dio la orden al pez
que vomitara a Jonás en las playas de la ciudad de Nínive. Y el pez más obediente que el profeta. ¿Qué cosas? Un animal más obediente que un profeta. Le obedeció a Dios y vomitó a Jonás. Y salió Jonás de allá después de 3 días. Su olor no era muy bueno. Salió con algas en la cabeza, como él dice en la oración. Y salió con un olor muy desagradable. Pero salió pregonando, salió predicando, salió anunciando el mensaje de la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios quiere con todos nosotros, que nos dispongamos en sus manos. Pero no podemos vivir del ayer. Tenemos que archivar el pasado para poder proyectarnos hacia el presente y también hacia los propósitos que Dios tiene con nosotros en un futuro. Así que si en esta noche hay un hermano, una hermana, o en especial hay un joven que tiene un pasado no agradable y su pasado lo atormenta, déjelo a los pies de Cristo y dispóngase en las manos del Señor, porque el Señor lo necesita. Una gran multitud, dice el pasaje bíblico, que le seguía, y dice que veían las señales en los enfermos. El pasaje también nos muestra que se acercaba la Pascua, una de las fiestas anuales del pueblo judío, y miles de personas venían de afuera y llenaban, saturaban a Jerusalén. Jerusalén estaba inundado de miles de personas preparándose para la fiesta, la Pascua. Y nosotros nos estamos preparando. Digo, estamos preparados, porque en cualquier momento nos vamos para la fiesta que se va a celebrar en el cielo. Cristo está que viene a levantar su iglesia. Cristo viene por creyentes preparados, por cristianos preparados, por pastores preparados, por jóvenes preparados. Y cuando nosotros somos conscientes que Cristo viene, nos preparamos. El que no es consciente de que Cristo viene, no se prepara. Dice el escritor a los Hebreos que Cristo viene a salvar a los que le esperan. Habla del rapto. Cristo viene a salvar, Cristo viene a levantar de esta tierra a los que le esperan. Pregunto, ¿usted está esperando a Cristo? Porque si le estamos esperando, hay una expectativa en nosotros. Y mientras nos vamos preparando y está esa expectativa, nos vamos limpiando y nos vamos santificando, porque Dios viene por un pueblo santificado. Dios viene por una congregación santificada. Dios viene por un pueblo preparado, apartado, separado del mal, del pecado, de la mundanalidad, de los odios, los rencores, los resentimientos, las amarguras y de todo lo que afecte nuestra relación con Dios. No queremos que nada nos afecte. Por eso repelemos el pecado. Le decimos al pecado no. Le decimos al diablo, el Señor te reprenda. Y le decimos a este mundo malo, como dijo San Pablo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Estamos crucificados, amén, hermanos. Y dice la escritura que en el verso 5 que Cristo alzó sus ojos y vio a una gran multitud. Siempre Él veía las multitudes diferentes a como nosotros las vemos, las miramos, las observamos. En esta noche nos podemos ver los unos a los otros y nos miramos nuestro rostro, contemplamos el rostro, miramos cómo vino vestido, vestida,
miramos qué clase de zapatos trajo, y así sucesivamente, porque siempre la naturaleza humana es muy dada a ser mirona, a mirar. Pero Cristo no miraba esas cosas. Cristo miraba diferente. El Evangelio de San Mateo dice que, el capítulo 9, dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Los vio como ovejas que no tenían pastor. Y hay muchos que no tienen pastor porque no les gusta que los pastoreen. Y otros no tienen pastor porque desafortunadamente hay pastores que tampoco los están pastoreando. Y otros que no tienen pastor porque no tienen a Cristo. Y el pecado los ha separado de Cristo. Y están a merced del diablo, del mundo y del pecado. Y por eso le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha. Él vio las multitudes de personas como la mies, las vio como un fruto maduro, y les dijo: la mies es mucha, los obreros son pocos. Les dijo: rogad al Señor de la mies. Y la palabra rogar es más que orar, porque rogar es suplicar, rogar es implorar, rogar es como derramar el corazón en la presencia de Dios a favor de las almas perdidas. La compasión es un sentimiento interior que nos lleva a sentir el dolor ajeno. Y por eso Cristo sentía esa compasión por las multitudes. Y dice que esto le movió a enseñarles muchas cosas. Les enseñaba y les predicaba. Y aquí nos dice el texto de la palabra, el verso 4, verso 5, que alzó sus ojos y vio una gran multitud. Siempre el Señor nos lleva a nosotros a alzar nuestros ojos, como le dijo a sus discípulos que levantaran su cabeza. Levantad vuestras cabezas y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. Siempre el Señor ve a las multitudes que necesitan de alguien que vaya a hablarles del amor de Dios, de la gracia de Dios y de la misericordia del Señor. Y después de ver a las multitudes, le dijo a Felipe, a uno de sus discípulos, el verso 5, dice que le dijo para probarle: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo dijo para probarle, porque el Señor siempre nos prueba, para que probada vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. La fe es probada, y el Señor usa cualquier circunstancia, cualquier suceso, cualquier acontecimiento para probarnos, para mirar lo que hay en nuestro corazón, para ver qué ha hecho la palabra en nuestra vida, para ver si hemos atesorado la palabra, si esa palabra sigue produciendo fe en nosotros, no salvadora, porque ya somos salvos. Pero si usted está aquí, amigo, amiga, esta palabra que se está predicando produce fe salvadora en su vida, porque la fe salvadora viene por el oír la palabra de Dios. No hay otra manera de la persona ser salva, no hay otra forma de la persona entender que necesita salvación y perdón, sino es a través de el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural, tiene un poder que se mete por los oídos, que llega al corazón, que toca el corazón endurecido por el pecado, y la presencia del Espíritu Santo concientiza, como dice la Escritura, convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Y por eso es que hay un verdadero arrepentimiento, porque la persona se siente contristada, la persona es compungida por el Espíritu Santo,
Y esa palabra que le produce fe salvadora le lleva a entender que es pecador, pecadora, y que necesita de un Salvador, que la misma palabra le revela. Ese Salvador es Cristo, porque no hay otro en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. No hay otro que salve y que perdone. No hay religión en esta tierra, llámese como se llame. No hay sacerdote, llámese judío, llámese budista, llámese mahometano, llámese como se llame, de la religión que sea. El libro de los Hebreos dice que todo sacerdote está día tras día ministrando muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez un sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra del Padre. Cristo es el Salvador de los hombres. Cristo es el Salvador de las mujeres. Cristo es el Salvador de la humanidad. Cristo es el que perdona pecados. Cristo es el que salva el alma. Cristo es el que cambia. Cristo es el que transforma. San Pablo a los Corintios dice: si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasan. ¿Se da cuenta que en el Señor lo viejo pasa? El pasado pasa. Esa vida de pecado pasa. Esa vida de caídas y altibajos pasan. Esa vida de maldad pasa. Porque en Cristo hay una vida nueva. Hay una vida diferente. Hay una vida de paz, hay una vida de gozo, de salvación, de perdón, de tranquilidad, aún para dormir, aún para comer, aún para caminar, para salir, para entrar y para salir, dice la palabra de Dios. El salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuánto lo creemos? Hay paz. En Cristo hay paz. Ya no hay guerra. Cuando hay pecado hay guerra. Por eso dice la Escritura, el apóstol San Pablo a los romanos, dice que Cristo es nuestra paz. Cristo nos puso en paz con Dios, cuando a causa del pecado estábamos enemistados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no estamos en guerra con el Creador, porque el pecado nos tenía así, en guerra, en problemas, distanciados de Dios, porque el pecado distancia. El pecado separa, y el ser humano distanciado de Dios es una presa fácil, no solamente del pecado, sino también del diablo. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo, y Cristo vino a darnos, a través de su sacrificio en la cruz, su muerte derramada, su resurrección de entre los muertos, Él vino a darnos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Amigo, amiga, en esta noche hay perdón para usted, hay salvación para su alma, para que en esta noche usted reciba, reconozca al único que puede perdonarle y también puede salvarle. Entonces le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y la respuesta de Felipe fue: 200 denarios no bastarían para darle de comer a esta multitud. Lo probó y halló en Felipe una fe pesimista, una fe pesimista. Y en nosotros no debe de haber pesimismo, porque entonces, ¿qué ha hecho la palabra en nosotros? ¿Qué está haciendo el mensaje constantemente en nosotros? ¿Qué está haciendo la presencia del Espíritu en nosotros?
¿Qué había hecho Cristo en Felipe? Milagros, señales, prodigios. Felipe vio hasta ese momento del ministerio que el Señor sanó enfermos, ciegos veían, sordos oían, leprosos eran limpiados. Y así toda clase de milagros. Los demonios eran echados fuera. Oía el mensaje de Cristo, un mensaje de poder, un mensaje con gracia, un mensaje con revelación. Les hablaba de las verdades del reino de los cielos. Les hablaba de las verdades que hay después de la muerte. Les habló de las verdades que hay concernientes al infierno y al lago de fuego. Les habló de la realidad del diablo, de los demonios. Y así sucesivamente. Él, al igual que sus compañeros, oían y veían las señales en Cristo. Ahora el Señor lo prueba. Probó a Felipe y le dice: Felipe, se dirigió a él personalmente, porque Dios es un Dios personal. Así como generalmente nos habla a todos, pero también Él nos habla de una manera personal. Felipe, ¿de dónde compraremos pan para darle a esta multitud? Y entonces Felipe respondió con esa fe pesimista: 200 denarios de pan no bastarían para darle de comer a esta multitud. ¿Qué cosas? Y en ese momento es que nos dice la palabra, vino Andrés, el hermano de Pedro, y dijo, verso 9, aquí está un muchacho. Él vio a un muchacho en medio de la multitud. ¿Qué podemos ver de Felipe en esta expresión? Aquí está un muchacho. Que Felipe era un discípulo observador. Le gustaba observar, mirar, contemplar. Andrés, amén. Vio la multitud y entre la multitud vio a ese muchacho que tenía esos panes y esos peces. Y esto nos lleva a entender que Andrés era de esos discípulos observadores. Y por eso trajo al muchacho y le dijo al Señor: aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y el Señor vio al muchacho y vio los panes y vio los peces que el muchacho tenía en sus manos. Pero luego, después de que le dice al Señor, Andrés, que hay un muchacho, Andrés respondió y dice: pero ¿qué es esto para tantos? Cuestionó lo que había confesado, cuestionó su fe, cuestionó la fe. Aquí hay un muchacho, pero ¿qué es esto? Los panes y los peces. Mire cómo muchas veces nosotros fallamos. De pronto haya alguien como Felipe. 200 denarios de pan no bastarían. O de pronto haya alguien como Andrés. Señor, aquí hay algo, aquí hay alguien que tiene. Pero ¿qué es esto? Para toda esta multitud. Cuestionó la fe. Por eso no podemos aprender del hombre. No podemos poner nuestra mirada en el hombre. Nuestra mirada debe de estar puesta en Cristo, porque de Cristo aprendemos lo que es la fe verdadera, la fe que viene del cielo, la fe que no cuestiona, la fe que no es pesimista, la fe que no pone en duda la palabra, la fe que simple y sencillamente lo que hace es creerle a Dios, no mirando las circunstancias, porque hay realidades que hay a nuestro alrededor. Hay circunstancias que nos pueden dar mensajes negativos, pero cuando nuestra confianza está puesta en Dios y está puesta en la palabra, confesamos la palabra. Confesamos la palabra. Hay una confesión basada y fundamentada en la palabra de Dios.
Y entonces de allí el verdadero creyente, el verdadero cristiano, no lo mueve nada, no lo mueve nadie. Porque es fácil creerle a Dios cuando todo marcha bien. Es fácil creerle a Dios cuando hay trabajo. Es fácil creerle a Dios cuando hay vestido, cuando hay alimento. Pero la pregunta es, cuando ya no hay trabajo, cuando ya no hay alimento, cuando ya no hay vestido, ¿seguimos creyéndole a Dios? Por eso hemos aprendido que no ponemos nuestra mirada en las cosas que se ven. No ponga su mirada en los problemas, en las necesidades, en las adversidades, en las dificultades, en las mismas enfermedades. Hay médicos, diagnósticos médicos que le dicen al creyente: usted se va a morir. Y hay creyentes que le creen a ese diagnóstico y no está enfermo, como sucedió con una hermana que le hicieron unos exámenes médicos y los embolataron con los exámenes de otra paciente, y esos exámenes de otra paciente llegaron al médico y el médico le dio el diagnóstico a su paciente que no era el diagnóstico de ella, y le dijo: yo lo siento mucho, pero usted tiene una enfermedad terminal. Y se fue a su casa derrotada, llorando, desesperada. Reunió a su esposo con su familia y les dijo: me voy a morir. ¿Pero por qué? Este es el diagnóstico. Y una de las hijas tomó el examen, uno de ellos, y entonces leyó y vio que el nombre no era el de su mamá. Y le dijo: mamá, aquí hay un error. No, mi hija, no hay error. Seguía insistiendo que se iba a morir. Pero mamá, aquí hay un error. No hay error. El médico me dijo que me voy a morir porque tengo una enfermedad terminal. Entonces la hija le interrumpió y le dijo: mamá, este examen no es el suyo, se lo cambiaron. Y entonces, claro, fueron al médico. Claro, no eran los de ella. Dios la probó. Dios permitió esa situación para Dios probar la fe de ella. Hace años atrás, un joven de la iglesia fue al médico, al hospital. Y hay médicos usados por el diablo. Sí, hay médicos usados por Satanás. ¿No ve la mujer aquella que nos habla la Biblia, que tenía un flujo de sangre por 12 años y había invertido en médicos todo lo que tenía y ninguno de ellos la había podido curar? Dice: antes le iba peor. Entonces uno se pregunta: ¿para qué está la ciencia médica? ¿Por qué tenía que irle peor? Y el médico le dijo al joven: lo siento mucho, pero usted tiene una enfermedad que lo va a matar. Y llegó a la casa y me buscó y me dijo: hermano Joaquín, me voy a morir. Yo le dije: pues yo también me voy a morir. Yo: no, en serio, pastor, en serio. Yo le dije: en serio, es que Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una vez. Me dijo: hermano, por favor, yo vengo del hospital y el médico me acaba de decir que me voy a morir. Comenzó a llorar y vi que era en serio. Y me tocó sentarme con él y por la Biblia mostrarle y animarle y decirle: usted no se va a morir todavía. Pero hermano, el médico: usted no se va a morir. Que estoy enfermo, usted no se va a morir. Y nos tocó, con la ayuda del Señor, derribar todos esos argumentos
y orar por él. Y hoy es un pastor y está predicando a Cristo y no se ha muerto. Y el diablo le dijo a través del médico que se iba a morir. El Señor le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Y ella dijo: sí, Señor, yo sé que resucitará ya en el día postrero. No, era ese día. Era ese día que el Señor iba a resucitar a Lázaro. ¿Cuánto tiene el Señor que bregar con nosotros? Hasta que nosotros podamos creerle al Señor. Y cuando el verdadero creyente, el verdadero cristiano fundamenta su fe en Cristo, somos como el monte de Sión, que no lo mueve nadie, que no lo mueven los temblores, que no lo mueven los terremotos, que no lo mueven los problemas, que no lo desestabiliza el diablo, que no lo desestabilizan los mensajes negativos que no tienen fundamento en la Biblia, que se mantiene con una fe viva, con una fe verdadera, creyendo a Dios, creyendo a la palabra, confesando la palabra en el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor necesita. Un pueblo compuesto por hombres y mujeres que le creamos a Él, que tengamos fe en Él, que cuando a usted le den un mensaje pesimista, un mensaje negativo, usted pueda pesarlo a la luz de la palabra. Este mensaje no es de Dios. Alabado el nombre del Señor. Andrés era un discípulo humilde. Fue un seguidor de Juan Bautista. Él escuchó a Juan, se convirtió con Juan, siguió a Juan, oyó a Juan decir que él los bautizaba para el arrepentimiento de pecados. Pero venía uno detrás de él, el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Yo los bautizo en agua, pero Él los va a bautizar con fuego. Y me conviene a mí menguar para que Él crezca. Y Juan, dentro de los muchos discípulos, Andrés, de Juan, oyó ese mensaje. Y cuando Cristo inició su ministerio terrenal, Andrés dejó de seguir a Juan para seguir a Cristo. Y Juan no se opuso, porque Juan no se ganaba las multitudes para él. Juan no se ganaba a la gente para él. Juan no es como muchos pastores que pastorean una congregación y la pastorean para ellos, no para Cristo. No se deje pastorear para el hombre, déjese pastorear para Cristo. No siga al hombre. No ponga su fe y su confianza en el hombre. Ponga su fe y su confianza en Cristo. Porque el verdadero pastor, como Juan Bautista, ministra la palabra. Ministra la palabra, predica la palabra. Le predica a las multitudes, así como Juan. Generación de víboras, generación de culebras, generación de serpientes. Imagina donde Juan estuviera aquí y nos dijera a nosotros así. Así era Juan. Que muchas veces cuestionamos el mensaje de un predicador. Dice: uy, qué falta de ética. Uy, qué expresiones tan deshonestas. Otros dicen: ay, qué irrespeto. Pero Juan decía a las multitudes: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan no le cambiaba el mensaje a nadie, hermano. A los soldados romanos los confrontaba y les decía: conténtense con el salario y no extorsionen a nadie.
a los soldados romanos. Juan no les quitaba el mensaje a nadie. A Juan Bautista, no, él escapó. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Por eso había un respaldo de Dios en Juan, porque Dios respalda su palabra. Dios respalda al verdadero pastor. Dios respalda a los verdaderos predicadores. Porque hay predicadores que se venden por un diezmo. Hay predicadores que se venden por una ofrenda. Hay predicadores que venden el mensaje, que le quitan al mensaje, que suavizan a la gente con el mensaje. Pero en esta obra Dios nos ha llamado a predicar la palabra, porque somos responsables ante Dios por el pueblo que el Señor nos ha entregado. Les decía esta semana, creo que fue anoche, del mensaje de Moisés a Faraón. Cuando Faraón quiso negociar con Moisés, Moisés le dijo: Dios le manda a decir que deje ir a su pueblo. Y entonces Faraón le dice: está bien, quieren ofrecer sacrificio, aquí está la tierra. No conviene que hagamos así, le dijo Moisés. No conviene que hagamos así, porque hay cosas que convienen, pero hay cosas que no convienen. Amén. Y el verdadero pastor sabe lo que le conviene al pueblo y sabe lo que no le conviene al pueblo. Por eso el pastor no es un títere. Le repito, el pastor no es un títere de la congregación. Que hay congregaciones que manipulan al pastor. La voz del pueblo. Pero el verdadero pastor no se deja manipular de nadie. Respeta al pueblo, sí. Da la palabra de Dios al pueblo también, con respeto, pero también con gracia. Pero también a eso se le añade sabiduría. Pero también lo hace con unción. Pero también lo hace con poder. Y a eso le suma ese ingrediente que no debe faltar: autoridad. Y cuando el pueblo oye un mensaje de Dios con gracia, con unción, con poder, con sabiduría, con autoridad, el pueblo aprende a recibir la palabra y a respetar a la autoridad delegada. Date la mano los irrespetuosos. Alabe al Señor que Él está aquí. Levante la mano los que respetan la palabra, los que les gusta la palabra, los que nos agrada la palabra, como venga del cielo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es como Juan, aprendemos a pastorear al pueblo. Aprendemos a dar la palabra, a dar el mensaje, a que Dios nos utilice y Dios se glorifique a través de la palabra, y a formar la gente bien formada para cuando Cristo venga, entonces el pueblo esté bien preparado. ¿Se acuerdan? Anoche hablábamos de Moisés. Vaya, dígale al pueblo que se prepare. Y Moisés descendió allá al pueblo y le dijo al pueblo: dentro de 3 días Dios va a descender al monte. Número 1, laven los vestidos. Número 2, se tienen que consagrar. Y número 3, no toquen mujer. Y al tercer día los sacó del campamento y los llevó al pie del monte. Y dice la Biblia que cuando el pueblo salió al monte, el monte humeaba y el monte temblaba, y habían truenos y relámpagos, y había sonido de bocina, que a medida que iba pasando el tiempo, el sonido de la bocina iba aumentando. Y el pueblo vio que el monte temblaba y el monte humeaba, y habían truenos y relámpagos. Y el pueblo se consternó y vinieron a Moisés y le dijeron: no hable Jehová con nosotros, hable Jehová contigo y tú nos transmitirás el mensaje de Dios. Eso es lo que necesitamos.
experiencias con Dios, y que la presencia de Dios nos ministre. Entre más seamos ministrados, más somos atraídos por Dios, y entre más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de lo que es esta naturaleza humana. Más nos humillamos, más nos consagramos, más nos santificamos, más crucificamos esta carne con sus pasiones y con sus deseos. Pero el creyente distante de Cristo, distante, a la distancia, pierde esa sensibilidad espiritual, pierde ese temor y ese respeto a Dios. Y por eso es que se tornan en mundanos, mundanas. No oran, no ayunan, no escudriñan la Biblia, no asisten periódicamente al culto, no sirven al Señor, no le hablan de Cristo a nadie, ni en el trabajo, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en el vecindario. Cristianos inútiles, con un pie en la iglesia y con otro en el mundo. Y si Cristo viene por su iglesia, esa clase de cristianos no se van con Cristo. No se van con Cristo, porque con Cristo nos vamos a ir creyentes arrepentidos, que hemos nacido de nuevo, que hemos muerto al mundo, al diablo y al pecado, que oramos, que ayunamos, que asistimos al templo, que adoramos, que alabamos, que servimos, que vivimos en santidad, que reprendemos al diablo, que reprendemos los demonios, que crucificamos esta naturaleza, esta carne, con sus pasiones y con sus deseos, que renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Aleluya. Y Andrés decidió voluntariamente seguir a Cristo, y ya es un discípulo del Señor. Y aquí lo vemos con los 12. Y siempre vemos a Andrés trayendo personas a Cristo. Él fue de los primeros discípulos que creyeron en el Señor. Luego trajo a su hermano Pedro, San Juan capítulo 1 verso 41. Luego trajo a este muchacho. Aquí está este muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y luego en el capítulo 12 de este mismo evangelio de San Juan verso 23, trajo a los griegos que buscaban a Cristo. Y entonces Andrés se dio cuenta y los trajo al Señor. Y usted ve a Andrés, que caracteriza al creyente que es sociable, que se acerca con facilidad a la gente para hablarles de Cristo, para anunciarles a Cristo y para llevarlos a Cristo. Y se necesita esa clase de creyentes, se necesita esa clase de discípulos que sean sociables, porque hay cristianos que no son sociables. Hay cristianos que creen que el evangelio hace de ellos antisociales. Y lo son desde la casa. En el hogar no son sociables. Hay padres que no son sociables. Hay esposos que no son sociables. Y esposas que no son sociables, e hijos que no son sociables. Y el hogar es un cementerio. El esposo un momio, más bien. La esposa una momia. Y los hijos de tal palo, tal astilla. Y por eso usted ve que llegan al templo y no cantan, y no alaban, y no adoran. Y usted está diciendo amén y él está ahí callado, callada. Y el pueblo dice gloria a Dios y ellos están callados. Y no saludan a nadie. Y termina el culto y se van y a nadie saludan. Y no se involucran en los programas de la congregación.
y no se involucran en esos programas de trabajo, de evangelización. Alabe al Señor. Pero necesitamos creyentes como Andrés, sociables. Asóciese con la juventud, asóciese con los líderes, asóciese con los hermanos adultos, con las hermanas adultas. Las hermanas adultas, asóciense con las jóvenes. Eso lo enseña la palabra, que las hermanas casadas, adultas, de experiencia, les enseñen a las hermanas casadas jóvenes. El pastor debe de ser una persona sociable. Amén. Que huela a oveja. Hay pastores que huelen a plata, a carro, a moto, pero a oveja no huelen. Y el pastor debe de tener olor a oveja, que se meta en medio del pueblo a saludar al recién convertido, al viejo convertido, al joven, a la joven, al adulto, al anciano, al amigo, a la amiga. Cristo era una persona sociable. Cristo platicaba con toda clase de personas. Aún llegaron a confrontarlo porque veían que él hablaba con los pobres, con los pecadores. Acuérdense de aquel hombre cuando el Señor entró a su casa y aquella mujer pecadora vino y se tiró a sus pies y comenzó a enjugar sus pies con sus lágrimas y con sus cabellos, dice la palabra. Y aquel hombre, el dueño de la casa, estaba ahí y dijo: si este fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer es la que tiene ahí a los pies. Y el Señor que conoce los corazones, el Señor que sabe percibir lo que hay en el corazón, que sabe lo que hay en usted y hay en mí, que conoce nuestros pensamientos, que no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe toda. Que entraba a la sinagoga, dice la palabra, y a todos los miraba y los observaba. A todos, todos quedaban bajo la mirada penetrante de Cristo. Y vio a un muchacho que estaba por allá, arrinconado por allá con la mano derecha seca, y lo llamó de en medio de la multitud: muchacho, ponte en medio. Y el muchacho vio que era con él y se levantó y se puso en medio. Extiende tu brazo. Tenía su mano seca. Extiende la mano. Y obedeció, porque la fe obedece, la fe se somete. Y extendió la mano y dice: y la mano le fue restaurada sana. El Señor lo sanó porque tenía la mano derecha seca. Y el Señor no quiere jóvenes con la mano derecha seca. En otras palabras, el Señor no quiere dentro de la congregación jóvenes secos. Secos no, porque la sequedad representa una vida estéril, una vida de mortandad, una vida donde no hay un mover del Espíritu Santo. El Señor quiere jóvenes sanos, pastores sanos, congregaciones sanas. Y Él está aquí. Él está aquí en esta noche para restaurarte, para restaurar su vida, para levantarlo, para perdonarle, para liberarle, para ayudarle, para consolarle, para edificarle. El Señor está aquí. Dígale al que está a su lado: el Señor está aquí. Dígaselo. El Señor está aquí. Y Cristo tenía una fe diferente a la de Felipe. Y tenía una fe diferente a la de Andrés. Una fe verdadera. Una fe inmutable. Una fe que no cambia.
porque Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Una fe que no se desestabiliza. Y dice la Escritura que se quedó mirando cuando dice la palabra que el muchacho le entregó los panes y los peces. Claro, el Señor le pudo haber dicho a este muchacho: hijo, ¿me prestas tus panes y tus peces? Porque el Señor no le quita a nadie nada a la fuerza. El Señor dice a través de la palabra que lo que usted y yo le entregamos lo hacemos voluntariamente. Y el muchacho le entregó los panes y los peces voluntariamente. Para nosotros entender que mientras los panes y los peces estaban en las manos del muchacho, nunca pasó nada, nunca sucedió nada y nunca sucedería nada. Pero cuando los panes y los peces pasan de las manos del muchacho a las manos del Señor, número uno, dice que Cristo alzó sus ojos. No se puso a cuestionar los panes y los peces. No se puso a mirarlos y, ¿verdad? ¿Qué es esto para tantos? No se puso a razonar, tampoco a preguntar. Dice la Biblia, alzó sus ojos. Y una de las cosas que el pueblo debe de aprender es alzar sus ojos, a poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestra mirada espiritual debe de estar puesta arriba. No ponga su mirada en los problemas. No mire las cosas de aquí abajo. No se ponga a observar y a contemplar lo de abajo, porque siempre usted va a ver lo que vio Saúl y su ejército con respecto a Goliat. ¿Cómo veían a Goliat? Lo veían como un gigante. ¿Y cómo observó David a Goliat? Lo vio como un filisteo incircunciso. ¿Y quién es este? No dijo, este gigante. Tenga cuidado. No se ponga a ver los problemas como los vio Saúl y su ejército. Y veían ese gigante de aproximadamente 3 metros de altura, forrado en hierro y bronce. Y todos los días, dice la Biblia, mañana y tarde, por 40 días, 80 veces se paró en la línea de batalla y retó a Saúl y retó a su ejército, diciéndoles: denme un hombre que pelee conmigo. Nadie. Cuando él se acercaba, el ejército de Saúl huía, porque le tenían miedo y pavor. Pero aquí hay un muchacho como David. Aquí hay un obediente como David. Porque dentro de la congregación tenemos muchachos obedientes y muchachas obedientes, a quien su padre le dijo: tenga esta provisión, vaya allá a la batalla, averigüe de sus hermanos, tráigame prendas de ellos. Y bueno, David obedeció. Porque Dios maneja las circunstancias, controla las circunstancias. Dios sabe cuándo nos abre puertas y cuándo no nos las abre. Y el obediente entra cuando la puerta se abre. Y David obedeció. Y David se dejó equipar y salió con lo que su padre le entregó para llevarlo a sus hermanos. Y en el momento en que entraba al campamento, porque acuérdense que habían 2 montes. En uno estaba el ejército de los filisteos y en otro estaba el ejército de Saúl y una gran llanura. En uno estaba el reino del mal y en el otro estaba el reino del bien. Pero allá había un líder caído, Saúl. Y mientras un líder está caído, no puede llevar a otros a la victoria. Lo que lleva es a otros a la derrota.
Tenga cuidado a quien usted le está escuchando o quien a usted le está pastoreando. No siga líderes caídos. No siga líderes engreídos. No siga líderes rebeldes. No siga líderes desobedientes. No siga líderes adúlteros, fornicarios. No siga líderes divisionistas. Párese firme y muestre que usted está de parte de Dios. Porque muchos están de parte de Dios y de parte del diablo. Y como dice la palabra, al ladrón veías y corrías con él. Muestre que usted es una persona de principios, un creyente, un cristiano de principios. Yo tuve un amigo años atrás que se dañó y éramos amigos, muy amigos. Y una vez se acercó ya dañado. Le dije, no, ya usted y yo no somos los mismos. No, Joaquín, amigos. Joaquín, y no somos amigos. Entonces somos enemigos, tómelo como quiera. Pero no somos los mismos. No podemos ser los mismos. Usted se dejó dañar y se dañó y se levantó contra Dios y contra esta obra. Y yo estoy de parte de esta obra. Entonces usted es mi enemigo, tómelo como quiera. Entonces si nos encontramos, no nos saludamos. Pues si me saluda le responderé. Pero no somos los mismos. Usted ya no es de nosotros. Usted era de nosotros y dejó de ser de nosotros hasta el día en que usted se rebeló contra Dios y contra esta obra. De ahí que usted no es de nosotros, ni usted es mi amigo. Llámelo extremismo, a mí no me importa. Pero yo estoy de parte de Dios. Yo estoy de parte de la obra. Yo estoy de parte del evangelio. Yo estoy de parte del movimiento misionero mundial. Yo estoy de parte de Cristo. Y Saúl estaba caído. Y por eso Saúl no salió a enfrentar a Goliat. Porque un caído no tiene autoridad, no tiene poder para enfrentar al enemigo. Y al estar caído, pues también los que le seguían a él no podían ir a la victoria. Ahora necesitamos verdaderos pastores. Pastores que de verdad estén en los propósitos de Dios, estén dentro de la perfecta voluntad de Dios. Y Dios nos ayude a todos los pastores a ser fieles. Bueno, poquitos pastores dijeron amén. Dije que Dios nos ayude a los pastores a ser fieles. Pero si mañana el pastor se daña, no lo siga. Porque se va con el pastor para el infierno. Siga a Cristo. Siga a Cristo. Aquí no estamos siguiendo las pisadas del pastor. Estamos siguiendo las pisadas de Cristo. El que esté de acuerdo diga amén. El que no esté de acuerdo quédese callado. Allá estaban los filisteos y allá estaba el ejército de Israel con un caído como Saúl. Y cuando David incursiona allí en el campamento, precisamente en ese momento salió el filisteo llamado Goliat. Y como siempre, denme un hombre que pelee conmigo. El mal pide un hombre. El diablo reta y dice, denme un hombre que pelee conmigo. No sé si en esta noche usted le va a decir al diablo, cuente conmigo. No sé si en esta noche, porque el Señor lo puede a usted poner entre la espada y la pared. Y el diablo decirle, ¿usted quiere pelear conmigo? ¿Usted qué haría? Y cuando David fue entrando al campamento, oyó al filisteo que decía, deme un hombre que pelee conmigo, si yo le venciere, serán nuestros siervos. Eso es lo que el diablo busca, que el Señor lo reprenda.
que seamos sus siervos, que seamos sus esclavos, que seamos sus servidores. Pero aquí no le servimos al diablo, aquí le estamos sirviendo a Cristo. Y cuando David lo oyó, David entró en celo, en ira. Y David dijo: ¿y quién es este filisteo incircunciso para que venga a retar los escuadrones del Dios viviente? Así se habla. Así se habla en esta obra. Así necesita Dios pastores. Así necesita Dios líderes. Así necesita Dios creyentes. Así se necesitan los jóvenes que hablemos así, que el pueblo hable así, que el pueblo se exprese así, que el pueblo exprese su fe, su celo por Dios y por la palabra. Y dijo David: ¿y qué le darán al hombre que pelee con ese filisteo y lo venza? Lo venza. Porque David era un hombre que hablaba con fe, y lo que hablaba lo hablaba positivamente. Yo hago énfasis en la formación de Dios. Dios no forma cobardes. Dios no forma pusilánimes. Dios no forma creyentes que se le arrodillan a este mundo malo. Dios no forma creyentes que se le arrodillan al diablo, que se le arrodillan al pecado, que se le arrodillan a la mundanalidad. No, esa clase de creyentes no son de Dios. Dios forma verdaderos cristianos, como David. Y entonces el mensaje fue a Saúl: aquí hay un muchacho, aquí hay un muchacho. ¿Se da cuenta? Aquí hay un muchacho. Pastores, aquí hay un muchacho. Iglesia de Cristo, aquí hay un muchacho que está Dios tratando con él, que Dios le está ministrando la palabra. Aquí hay un muchacho, aquí hay una muchacha, que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos, que Dios tiene un programa celestial para llevarlo a cabo a través de ese muchacho y de esa muchacha. Y llevaron a David donde Saúl. Y Saúl lo miró y lo menospreció. Porque en este camino hay desprecios y hay menosprecios. Y no van a creer en nosotros. En usted y en mí no creían. Tampoco en usted van a creer. Pero Dios sabe hacer muy bien sus cosas. Cuando Dios pone su mirada y Dios tiene planes y propósitos con un joven, allí no vale ni diablo, ni mundo, ni pecado. Allí no vale la mundanalidad. Allí no valen los noviazgos carnales. Allí no vale el infierno. Allí nada, nadie impide que Dios cumpla sus propósitos con ese joven. Tú eres un muchacho, y ese hombre desde su juventud ha sido de guerra. Tú eres un muchacho. Y David de alguna manera trató de convencer a Saúl, al rey caído: mire, yo soy el pastor de las ovejas de Isaí, tu siervo. Yo pastoreo las ovejas de mi papá, y yo pastoreo y cuido esas ovejas, y yo estoy pendiente de los animales. Y hay momentos en que el animal viene y toma algún corderito de la manada y lo coge y se lo lleva, y yo me voy detrás del león o me voy detrás del oso. Y cuando el león y el oso se dan cuenta que yo voy detrás de él, entonces suelta la presa y se me viene. Y yo enfrento al león o enfrento al oso. Y yo los he cogido con mis manos, y los he cogido de la quijada, y los he matado. Sea león o sea oso. Y después he ido donde mi papá y le he llevado el corderito que mató el león y que mató el oso. Porque el que pastorea ovejas es responsable. Y como David le llevaba el corderito: papá, este mes, esta semana perdimos este corderito, lo mató el león, pero aquí está la cabeza. Ahí está la cabeza. Ese león no volverá a matar más corderitos. Y si era el oso, papá, aquí está la cabeza del oso. Ese oso jamás volverá a matar corderitos. Ese era David.
David, Dios lo había preparado para cortarle la cabeza a los leones y a los osos. Y entonces David: así será ese filisteo en mis manos, porque Dios me lo entregará hoy en mis manos. Eso es fe. Eso es creerle a Dios. Eso es no mirar al gigante. Creer que de Dios es la batalla. Para Dios no es imposible salvar con muchos o con pocos. Esto no es con ejército ni con fuerza. Esto no es con estrategias humanas. Esto no es con poder humano. Esto no es con sabiduría humana. Esto es con el Espíritu Santo de Dios. Esto es con el poder de Dios. Esto es con la gloria de Dios. Esto es con la gracia de Dios. Esto es con la unción del Espíritu de Dios. Y aquí hay unción en esta noche. Aquí hay poder en esta noche. Aquí está la gloria de Dios en esta noche. El poder que capacita. El poder que te da autoridad para cortar cabezas, para someter al diablo, para someter los demonios, para someter las tinieblas. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está el poder de Dios, que en esta noche Él dice: aquí hay un muchacho, aquí hay una muchacha. Y jamás anda. Y Dios no se equivoca. No se equivoca. Dios no se equivoca. Aquí hay un muchacho. Pastores, aquí hay un muchacho, aquí hay una muchacha. Aquí nos fundamentamos en esta palabra. Dios está mirando. Dios está observando tu vida. Jovencito, jovencita, Dios está mirando tu caminar.